Buenos días, profesora, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal Sur Manaví. Nuestro tema a mostrar es higiene y confort. Aseo de cavidades. El aseo de cavidades se realiza para eliminar distintas bacterias mediante el arrastre de mecánica en agua y jabón en el cuerpo. Higiene ocular. La higiene ocular se llama así al conjunto de actividades dirigidas proporcionalmente a una higiene adecuada a los ojos y párpados del paciente hospitalizado. Los materiales a utilizar son suero fisiológico, gasas, guantes y una bandejita para el desecho de las gasas. El procedimiento es informarle al paciente qué le vamos a realizar, reunir los materiales, lavarnos las manos y colocarnos los guantes. Una vez que nos colocamos los guantes, al paciente lo colocamos en una posición semi-flower, le cubrimos el torso con una toalla. Una vez colocada la toalla, humedecemos la gasa . Procedemos a la higiene del ojo de la parte interna hacia la parte externa, eliminando todos los residuos y así desechando la gasa que utilizamos. Una vez desechada la gasa ocupada, utilizamos una nueva para cerrar el ojo del paciente y así acabamos con la higiene ocular. El siguiente procedimiento que vamos a realizar es el enjuague bucal. Para eso necesitamos agua, enjuague bucal, un recipiente vacío, un cepillo de dientes, una pasta dental, una riñonera y una toalla. A continuación procedemos a lavarnos las manos, a explicarle al paciente el procedimiento que se va a realizar y a colocarle los guantes.
Baño de esponja. El baño de esponja se realiza para mantener el aseo del paciente, a excepción del cabello. Los materiales utilizados son suero fisiológico, guantes, toallas desechables, una riñonera, gasas y una toalla para secar al paciente. Procedimiento. Reunimos todo el material, sustituimos la ropa del paciente por una toalla, manteniendo la integridad. Continuamos con el lavado de mano y de ahí nos colocamos los guantes. Una vez colocados los guantes, continuamos con el aseo de los ojos del paciente, iniciando desde la parte interna hacia la externa, irrigando hacia la nariz. Consecuente de esto, con agua tibia vamos a ir limpiando lo que es la parte de la cara, la parte del cuello, del torso, de los hombros, continuamos con los brazos. Iniciamos desde la parte interna, que son las axilas, hacia las partes externas, que son los dedos. Una vez que lavamos las partes del brazo, vamos a ir enjuagando así mismo de interno a externo y secamos con una toalla. Lavamos y enjuagamos con abundante agua. Y secamos a toquecitos, sin provocar una presión.